Hola, en el video de hoy les voy a hablar acerca de cómo realizar una adecuada exploración de la articulación temporomandibular. Antes de comenzar, es fundamental saber que como cualquier procedimiento médico u odontológico, es fundamental la historia clínica. En la odontología, la historia clínica va acompañada de pruebas clínicas y de pruebas imagenológicas. En este video les hablaré acerca de las pruebas clínicas. Estas se dividen en tres, que es inspección, palpación y auscultación. Todas estas con respecto a las estructuras que conforman la articulación temporomandibular. También es importante mostrarles e indicarle a los pacientes qué movimientos van a realizar durante la historia clínica o inspección, como son apertura y cierre y movimientos de lateralidad. Para comenzar, observaremos la cara del paciente para identificar asimetrías en cuerpo mandibular, musculatura o los 2/3 inferiores de la cara. Posteriormente, le pediremos al paciente que haga apertura y cierre de la mandíbula mientras nos deja ver los bordes incisales. Primero será lo más despacio que pueda, para observar si existen desviaciones en la línea media a la apertura y cierre. A continuación se repiten los movimientos, pero a una velocidad moderada. A continuación evaluaremos visualmente la apertura máxima. Es importante medir la apertura y cierre, ya que debe de medir mínimo 40 milímetros. Se debe aplicar una presión suave pero mantenida a los músculos en cuestión para localizar la sensibilidad, dolor muscular y puntos claves. Comenzaremos con el músculo temporal. Se va a dividir en tres zonas, anterior, media y posterior. La anterior se palpa por encima del arco cigomático y por delante de la ATM. La media se palpa justo encima del ATM y del arco cigomático. Y la posterior se palpa por encima y por detrás de la oreja. Posteriormente sigue el músculo macetero. Se palpa bilateralmente en sus inserciones superiores e inferiores. Se colocan los dedos sobre el arco cigomático y luego se baja ligeramente hacia la porción del macetero insertada en el arco cigomático, justo por delante de la articulación. Después se desplaza los dedos hacia la inserción inferior en el borde inferior de la rama mandibular. Continuamos con el músculo esternocleidomastoideo. Se palpa en su totalidad atrapándolo entre los dedos. La palpación se hace de modo bilateral cerca de su inserción en la superficie externa de la fosa mastoidea por detrás de la oreja. Se palpa toda la longitud del músculo descendiendo hasta su origen cerca de la clavícula. El músculo trapecio se palpa siguiendo su ascenso hasta el cuello por debajo del esternocleidomastoideo y la parte superior, pinzándola entre los dedos. La principal finalidad de su palpación es buscar puntos claves que refiere el dolor de la cara. Por último, se palpará la articulación temporomandibular. Se hará de manera preauricular e intraauricular, en reposo y en movimientos con la boca cerrada y abierta. En la auscultación se puede dar de dos formas, directamente con las puntas de los dedos. En eso se le va a indicar al paciente que abra y cierre la boca. En la auscultación indirecta se utiliza el estetoscopio. Es importante identificar que no todos los ruidos articulares son patológicos y que los ruidos articulares pueden ser de dos formas, un cric o una crepitación. Pero antes de terminar
exploracional es importante enfatizar cuál es la principal función de realizar esta exploración. La primera es que gracias a ello vamos a localizar los factores etiológicos. Y la segunda y más importante es que gracias a todos los pasos que realizamos como inspección, palpación y auscultación nos van a brindar mayor información acerca de si existen o no alteraciones de la articulación temporomandibular. Bueno, esto ha sido todo.